Bienvenidos a su materia de Física 3. En esta ocasión vamos a abordar nuestra lección número 2. Estamos en la unidad número 1, ondas y acústica. Estamos estudiando el movimiento ondulatorio y en este tema vamos a abordar algunos problemas sobre el movimiento ondulatorio. Iniciamos. Bienvenidos a su materia de Física 3. Estamos en la lección número 2. La unidad es la unidad número 1. Estamos estudiando lo que son ondas y acústicas y específicamente el movimiento ondulatorio. El tema que vamos a abordar el día de hoy son algunos problemas que vamos a resolver sobre el movimiento ondulatorio. Bien, muchachos, vamos a resolver nuestro primer problema. Aquí tenemos problema número 1. Decimos aquí: un bote que se encuentra anclado es movido por ondas cuyas crestas están separadas 15 metros y cuya velocidad es de 30 metros por segundo. Nos piden en este problema calcular la frecuencia con que las ondas o las olas llegan al bote. Bien, vamos a hacer un pequeño croquis. Aquí tenemos, vamos a poner que es en forma exagerada el comportamiento de las olas. Aquí está el bote. Y bueno, suponemos que en una forma muy aproximada se mide la distancia que hay entre una cresta y otra cresta, que vienen siendo aproximadamente de 15 metros. Esto se puede hacer en forma muy aproximada utilizando ya aparatos electrónicos, ¿verdad? Que nos permitan obviamente checar precisamente estas distancias. Entonces vamos a poner que se mide con un aparato electrónico esta distancia y nos da que son la distancia que hay de cresta a cresta son 15 metros. Bien, entonces fíjense bien, muchachos, vamos a plantear nuestro problema de la siguiente manera. Fíjense bien. Aquí tenemos, vamos a poner datos. Lo que nos están pidiendo que calculemos es la frecuencia. Esta va a ser nuestra incógnita. Tenemos como dato la velocidad que nos están dando en el problema, que son 30 metros sobre segundo. Y tenemos la distancia que hay de cresta a cresta, que le hemos llamado nosotros lambda, ¿verdad? Que es la longitud, precisamente, ¿verdad? La longitud de la onda. Y entonces tenemos nosotros que la fórmula aquí va a ser B, va a ser igual a lambda por F. O sea, la longitud por la frecuencia. Bien, de aquí de esta expresión vamos a despejar el valor de la frecuencia. Entonces la frecuencia va a ser igual a la velocidad entre lambda. ¿Verdad? Aquí está, lambda está multiplicando, pasa para otro lado dividiendo. Entonces aquí podemos tener una expresión, F es igual a B entre lambda. Sustituimos en nuestra ecuación, va a ser F igual a velocidad, son 30 metros sobre segundo, y lambda son 15 metros. Bueno, pues entonces hacemos la división y esto nos va a dar una frecuencia de 2 y las unidades van a ser 1 sobre segundo. El resultado lo podemos expresar así. Fíjense bien, este es F, frecuencia es igual a 2 y las unidades son 1 sobre segundo. Bueno, este resultado también lo podemos nosotros expresar con las siguientes unidades. Fíjense bien, aquí 1 sobre segundo va a ser igual a segundo a la menos 1, ¿verdad? Y esto va a ser igual a Hz, que significan hertz. Son las unidades con las cuales podemos expresar también lo que es nuestra frecuencia. Bien, vamos a ver un problema número 2. Fíjense bien, muchachos, aquí en el problema número 2 nos dicen: una onda viaja con una velocidad de 60 metros sobre segundo, o metros por segundo. Si se sabe que la distancia entre cresta y cresta es de 200 centímetros, nos piden aquí calcular el periodo y la frecuencia de dicha onda. Bien, entonces inicialmente vamos a calcular, o primeramente vamos a calcular el periodo de la siguiente manera. Fíjense bien. Vamos a plantear nuestra solución del problema de la siguiente manera. Entonces aquí está cálculo del periodo. Ponemos datos. Aquí tenemos que la velocidad, de acuerdo a nuestros datos, son 60 metros sobre segundo. Lambda, o sea, viene siendo, tiene un valor de 200 centímetros. Obviamente esto lo pasamos a metros para ser compatible con las unidades de la velocidad. Entonces 200 centímetros, pues son 2 metros. Aquí ya lo pasamos, hacemos la conversión. Y nuestra incógnita es el periodo, que lo vamos a designar con la letra T mayúscula. Esta es nuestra incógnita.
Bien, la fórmula que nosotros vamos a aplicar va a ser velocidad es igual a lambda sobre t. Y en esta ecuación, pues vamos a despejar lo que es el periodo t mayúscula. Entonces esto va a ser igual a lambda entre velocidad. Aquí despejamos de esta ecuación, ¿verdad? A t mayúscula y nuestra fórmula ya despejada sería lambda sobre velocidad. Bien, aquí entonces el periodo va a ser igual a lambda, tiene un valor de 2 metros, ¿verdad? Y la velocidad tiene un valor de 60 metros sobre segundo, o metros por segundo. Muy bien, hacemos las operaciones y entonces tenemos que el periodo t es igual a 0.03 segundos. Entonces nuestro resultado lo expresamos aquí, t periodo es igual a 0.03 segundos. Bien, vamos a ver otro problema de la siguiente manera. Fíjense bien ustedes. Aquí tenemos nosotros. Perdón. Vamos a calcular ahora. Vamos a calcular lo que es la frecuencia. Entonces aquí en nuestros datos tenemos nosotros que el periodo, que ya lo calculamos aquí, tiene un valor de 0.03 segundos y ahora vamos a calcular la frecuencia. Bueno, pues entonces la fórmula que vamos nosotros a utilizar va a ser frecuencia es igual a 1 sobre el periodo. El despeje, bueno, pues como aquí ya está prácticamente despejada la frecuencia, pasamos igual a la fórmula y sustituimos nuestros valores, va a ser frecuencia, va a ser igual a 1 sobre el periodo aquí tiene un valor de 0.03 segundos, que ya calculamos anteriormente, y entonces va a ser 1 sobre 0.03 segundos, hacemos esta operación y la frecuencia va a ser igual a 33.31 sobre segundos. Acuérdense bien que esta unidad también la podemos expresar de la siguiente manera. Aquí en el resultado tenemos frecuencia, va a ser igual a 33.31 sobre segundo, o segundo la menos 1, y esto van a ser hertz, que obviamente lo podemos nosotros expresar como Hz nada más. Muy bien, ahora sí vamos a abordar un tercer problema, perdón, y este tercer problema es el siguiente. Fíjense bien, dice aquí, una cuerda es agitada de manera vertical hasta una altura de 20 centímetros, formando ondas. Si la distancia entre un valle y otro es de 50 centímetros, y si se sabe que se realizaron 8 ciclos en 5 segundos, nos piden aquí calcular la velocidad de la onda, la frecuencia, el periodo y que determinemos la amplitud de dicha onda. Bien, vamos a resolver este problema de la siguiente manera. Fíjense bien, vamos a hacer de inicio un croquis. Aquí lo vamos a poner en nuestra resolución. ¿Ya? Para entender el problema vamos a realizar el siguiente croquis. Aquí está la mano, estamos agitando lo que viene siendo esa cuerda. Entonces aquí tenemos que a partir de esta línea de equilibrio, el punto medio, bueno, pues la cuerda se levanta a 20 centímetros y formando lo que es una cresta. Bien, ya esta es nuestra línea de equilibrio. Decíamos, aquí está un valle y tenemos aquí que la frecuencia es igual a 8 ciclos en 5 segundos. Entonces, primeramente vamos a determinar el valor de la amplitud de la onda, que le vamos a llamar A. ¿Sí? Vamos a llamarle A mayúscula. Entonces, como observamos en la figura, fíjense bien, la amplitud de la onda es la distancia vertical de la línea de equilibrio a la cresta. Entonces, esta es la línea de equilibrio y esta es la cresta, entonces la distancia vertical la conocemos, ¿verdad? Y que tiene un valor, dice ahí, de 20 centímetros. Entonces, por lo tanto, decimos lo siguiente. Entonces, A, que es amplitud, fíjense bien, A, que es amplitud, ¿verdad? Y que es esta distancia vertical de aquí para acá, va a tener un valor de 20 centímetros. Aquí lo podemos observar, es la distancia que hay de aquí para acá. Muy bien, entonces aquí la amplitud es igual a 20 centímetros. Entonces, si pasamos esos 20 centímetros a metros, si le pasamos a metros, entonces va a ser igual a 0.2 metros. Bien, entonces nuestra amplitud ya la determinamos. Aquí la vamos a subrayar, nada más, aquí sería nuestra amplitud. Bien, ahora vamos a determinar el valor de la frecuencia. Bueno, entonces, si determinamos el valor de la frecuencia, ahora sí vamos a poner aquí datos. Y aquí vamos a poner número de ciclos. Aquí el número de ciclos que nos dicen, de acuerdo al problema, dice que son 8 ciclos.
El tiempo t en la cual se realizan lo que son los ciclos son 5 segundos y nos están pidiendo que calculemos, bueno, aquí la frecuencia. Vamos a calcular la frecuencia y esta es nuestra incógnita. Muy bien, entonces la fórmula que vamos a utilizar va a ser la siguiente. Frecuencia va a ser igual al número de ciclos entre el tiempo, ¿verdad? Muy bien, entonces el despeje, bueno, pues prácticamente esta fórmula pasaría igual aquí, f es igual al número de ciclos entre el tiempo, aquí además hacemos la sustitución, frecuencia va a ser igual al número de ciclos, ¿cuántos ciclos son? 8, aquí lo sustituimos, el tiempo en que lo realiza, 5 segundos, aquí lo ponemos, hacemos las operaciones y esto nos da un resultado de f igual a 1.6, que serían, sus unidades serían 1 sobre segundo. Entonces aquí el resultado, ¿verdad? Aquí la frecuencia, ¿verdad? Sería frecuencia igual a 1.6 y nuestras unidades serían 1 sobre segundo, que esto ya decíamos nosotros es igual a segundos a la menos 1 y esto es igual a hertz, que nada más lo vamos a denotar por estas siglas, HZ. Bien. A continuación vamos a calcular el valor del periodo t. Y lo vamos a hacer de la siguiente manera. Fíjense bien. Bueno, aquí tenemos datos. Ahora ya la frecuencia, nosotros la conocemos, es igual a 1.6 Hz. El t mayúscula, que es el periodo, es nuestra incógnita. La fórmula que vamos a utilizar, t es igual a 1 sobre f. El despeje, pues bueno, prácticamente la fórmula continúa igual, aquí ya está despejado lo que es el periodo, t igual a 1 sobre f, y lo único que vamos a hacer es la sustitución. T es igual a 1 sobre frecuencia, que vale 1.6 Hz. Muy bien, entonces aquí nosotros tenemos que hacemos las operaciones y prácticamente nos va a dar 0.62, pero aquí obviamente nos dan en segundos. Bueno, ¿cómo se realiza esto? Bueno, pues aquí tenemos 1. Esto yo lo puedo expresar así, 1 sobre 1. Y las unidades aquí vienen siendo de Hertz, es 1 sobre segundo. Entonces aquí, si nos damos cuenta, tenemos un quebrado de quebrados. Aquí estamos analizando unidades, entonces extremos por extremos, 1 por segundo, nos va a dar segundos aquí arriba en el numerador. Y aquí medios por medios, 1 por 1, 1, que va a ser 1 aquí en el denominador. Entonces, por lo tanto, las unidades resultantes serían segundos. Y aquí lo ponemos. Entonces, nuestro resultado lo expresamos así, ¿verdad? T es el periodo, es igual a 0.62 segundos. Bien, finalmente, muchachos, vamos a calcular lo que es la velocidad. Vamos a calcular lo que es la velocidad y lo vamos a hacer de la siguiente manera. Bien, anotamos aquí datos, aquí la velocidad ahora es nuestra incógnita. Lambda es nuestra distancia, que de acuerdo a nuestra figura, aquí nosotros tenemos, vamos a recordar, ¿verdad? La distancia que hay desde este punto de dos valles consecutivos es lo que llamamos el valor de lambda. Aquí este es el valor de lambda, entonces esto tiene un valor de 50 centímetros. Aquí lo ponemos, 50 centímetros, lo convertimos a metros, pues esto va a ser igual a 0.5 metros. La frecuencia, pues ya la calculamos, tiene un valor de 1.6 Hz. Y entonces la fórmula que vamos nosotros a aplicar va a ser B es igual a lambda por F, que viene siendo la frecuencia. Entonces el despeje, pues prácticamente nuestra ecuación pasaría igual, B es igual a lambda por F, ya está despejado. Y aquí hacemos la sustitución. Entonces B va a ser igual a lambda, que es 0.5 metros, por 1.6 Hz. Y entonces aquí nosotros tenemos que la velocidad va a ser igual a 0.8 metros sobre segundo. Este vendría siendo nuestro resultado. Entonces aquí lo expresamos. D es igual a 0.8 metros sobre segundo. Bien, acuérdense bien, jovencitos, que bueno, estos hertz, ¿verdad? Viene siendo 1 sobre segundo. Entonces es lo mismo, si hacemos un análisis de unidades aquí, entonces multiplicaríamos metros por 1 sobre segundo. Entonces, esta es una multiplicación de quebrados. A este se lo podemos poner sobre 1. Metros por 1 van a ser metros. Sobre 1 por segundo serían aquí segundos. Entonces, fíjense bien cómo, bueno, esto, ¿verdad? Estoy diciendo que esto prácticamente es lo que nosotros hemos llamado los hertz, ¿verdad?
Entonces, en lugar de hertz, estoy poniendo aquí 1 sobre segundo. Y entonces hacemos la multiplicación, pues las unidades resultantes son metros sobre segundo. Ahí están las unidades de velocidad. 0.8 metros sobre segundo. Y el resultado lo expresamos de esa manera. Bien, muchachos. Bueno, pues estos son los problemas. Yo nada más quiero comentarles que aquí también en esta clase voy a dejar grabado lo que vendrían siendo los ejercicios en clase que ustedes van a desarrollar conforme lo tenemos aquí especificado. Y aquí tenemos un problema de tarea también que ustedes van a desarrollar de acuerdo a lo que nosotros tenemos aquí especificado. Bueno, por el momento es todo, muchachos. Muchísimas gracias. Que Dios los bendiga.